todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lili Arellano Saldaña. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, sobre todo... Ayer cumpliste años. Por eso me siento bien, a mi edad. ¿Ya pues te ya todo vacunaste es contra la ganancia. influenza? No, ¿Ya fuiste por tu tarjeta de descuento? no. Ya tienes derecho a todo eso. Ya tengo derecho, ya pero... puedes viajar con descuento en los autobuses, en los aviones, ya puedes tener lugar preferente, ¿En los no aviones hacer también? cola. Sí, creo que sí, también te hacen un descuentito. Pues iremos. Bueno, yo ya te acompaño con el mayor gusto. Ahorita todavía no. Claro. Padre, ¿cómo está usted? Muy buenos Lilia. días. Muy buenos días, ¿Eh? Lilia. Lo presentamos, el ¿Cómo padre no? Pablo Pérez Guajardo, conocidísimo ya. Conocidísimo, por favor, su micrófono. Porque, pues, ¿usted que ya también sacó su credencial? ¿Ya se vacunó? Mi credencial de elector, claro que sí. Sí, el del... De Quintana Roo. El de los descuentos. Todavía me falta un poquito para llegar, ¿Todavía pero le falta? poquito. Dos Entonces, años. Influenza tampoco. Influenza tengo que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pues quisiera empezar por algo que es elemental. ¿Dónde nació usted? En Saltillo, Coahuila, el 8 de marzo de 1956. Toda mi familia es de allá, de Saltillo, de Coahuila. ¿Y en qué momento sintió esta vocación por el sacerdocio? Desde chico yo siempre había pensado, me gustaba, sentía esa necesidad, vamos a decir, ese gusto por la celebración eucarística y por ayudar a los demás. No lo sabría definir desde bastante chico. ¿Usted monaguillo de...? Sí, también fui monaguillo ahí en la Iglesia de la Piedad de la Colonia del Valle, en el Distrito Federal, que es una de las 4 iglesias que marcaban hace mucho tiempo los límites de la Ciudad de México. Uno era la Virgen de los Remedios, creo que la otra Refugio, la Virgen de la Piedad y desde luego el Santuario de la Virgen de Guadalupe, como que eran los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México. Fíjese que yo no me quiero quedar con las ganas de preguntar esto. ¿No le gustaban las niñas? Sí, normal, tengo 4 hermanas, estoy acostumbrado No. Bueno, por eso digo, y ellas tenían muchas amigas entre 4 hermanas, pues hay mucha convivencia. Sí, ¿y qué pensaba? Una de mis hermanas, pues están los Irigoyen de aquí, de la zona de Mérida, ¿y qué pensaba? Pues normal, ¿no? Por eso, pero el sacerdocio le exige votos de castidad, Sí. todo esto, y que gana el impulso así de servir a los demás a la pasión humana. Pues yo creo que sí. No, yo le pregunto, pues yo no sé, a mí siempre me gana la pasión. No, ¿A ti? Te ganó, ¿verdad? Pues me ganó. Te sigue ganando. Sí, yo creo que no todo se divide entre eros y tánatos, entre esos dos extremos hay muchas cosas intermedias que también llenan y fascinan la vida. Ahora, usted entra al seminario. Entro cuando termino la preparatoria y estudié con en el Instituto México de los Hermanos Maristas en la Ciudad de México. ¿Su familia tenía lanita o clase media? Clase médico, mi papá fue profesor de medicina en la UNAM y acompañaba mucho a las zonas pobres. De hecho, estuvo de médico del primer grupo de las hermanas de las monjitas de Madre Teresa de Calcuta que llegaron en el año 1975, que era el año internacional de la mujer. Llegaron a México y él pues estuvo acompañándoles, ayudándoles, era el médico de cabecera de este primer grupo de monjitas de la Madre Teresa de Calcuta en la Ciudad de México. Entonces, pues siempre tuve la posibilidad de visitar hospitales, acompañar a mi papá, de ir a la UNAM, donde impartía clases. Los jóvenes iban también a la casa.
Estuvimos también en contacto, él fue juez de plaza en México y uno de los novilleros, pues lo conocemos muy bien en Cancún, es Jorge Ávila, el empresario de la plaza, que vivió un buen tiempo en la casa, ¿no? Como un hermano ahí, llegó de San Luis, estuvo haciendo su carrera taurina, y ya después vino para acá, para Cancún. Fíjate que todo esto nos demuestra qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Claro. Qué pequeño es el mundo, cómo podemos coincidir en puntos que parecerían tan lejanos. Así Todo es. esto viene a raíz de que pues su nombre, sus actitudes, sus decisiones, su participación ha causado una gran polémica. Como decía usted cuando nos saludamos, bueno, pues aquí protegiéndome de los periodicazos, ¿verdad? Sí, como la mosca, ¿verdad? Como la mosca, así es. Sí, que me dices, ¿cómo está? Pues como la mosca, defendiéndome de los periodicazos. Entonces, de repente, pues nos da por juzgar a las personas o por su apariencia o por la participación que tuvieron en el momento que la conocemos, etcétera. Y no ahondamos qué hay en el fondo. Hoy sabemos de estas sus inclinaciones, de su familia, que pues es importantísima porque la familia habla de la formación que Así uno es. tiene, de que decide pues ya tomar los hábitos, irse al seminario, etcétera, en una etapa de su vida en la que ya puede decidir y lo hace por voluntad propia, no Así porque es. no tenga que comer, como sucede cuando muchos deciden ingresar al seminario para Así comer, es. como lo hacen para entrar al ejército, ¿no? Claro. Otros porque están huyendo del maltrato, algunos más De la porque, necesidad, así es. claro, otros más porque están un tanto desilusionados de la vida o Sí. están acomplejados. Usted nada de eso, ¿verdad? No, yo lo que quería ver, para mí era el ambiente natural en la casa, siempre había, somos 8 hermanos, mis padres ya murieron, pero entre los 8 pues siempre había mucho movimiento en la casa. Por ejemplo, tuvimos al licenciado Mesta, un viejito que se quedó sin familia, y pues lo adoptamos como abuelito ahí en la casa. Además de los 8, también estaba el licenciado, y pues lo acompañó, era parte de la familia, un abuelito adoptivo que vivió dentro de la casa. Entonces, pues todo esto ha sido... ¿El único sacerdote usted? Tengo un hermano que ha estado colaborando también como médico con los de Legionarios de Cristo. Yo entré al terminar la preparatoria con los Legionarios de Cristo, era un momento que ¿por qué se metió a los legionarios? Pues en ese momento, estamos hablando del 74, pasó el concilio, había un gran desajuste en los seminarios, muchísimos se cerraron, el conciliar de México pues prácticamente no existía, fue un momento de mucha confusión, y con la gran mercadotecnia de los legionarios pues se presentaron en nuestra preparatoria, el CUM, el Centro Universitario México, que está en la avenida, en la calle de Nicolás San Juan, y pues presentaron, hablaron, y como siempre haciendo el énfasis en la incondicionalidad al Papa, a la Iglesia, el apoyo que reciben de los obispos, todo ese aval del Vaticano, y pues en medio el deseo de ser sacerdote y presentar esto, pues se veía interesante, las misiones. Entrar a una congregación así misiones, grandota, me imagino, fue apantallador, no era tan ¿no? grande, no era tan grande. Pero sólida. Lo grande, sí, sólido, y se veía seguro por el aval del Vaticano, ¿no? La constante referencia al Papa, a la Iglesia, pues daba esa ¿Eso no seguridad. deslumbra? O sea, ¿no se pensó en ese Papa, en esa Iglesia, en ese Vaticano, pues con tanto oro, con Roma, con los viajes, con el poder, con el dinero? No era eso, sino el sentido de la fe, de transmitir las Pero eso misiones de también puede Quintana ser Roo. con el hábito de franciscano, o de jesuita, o Sí. de agustino. Pues yo a los 18 años no distinguía mucho entre una cosa y otra, y lo único que tuve contacto fue con ellos. Quizás si hubiera conocido a los franciscanos, hubiera tenido más afinidad con ellos, ¿no? De los jesuitas, algunos sí lo había conocido,
pero también fue un momento muy confuso entre los jesuitas. Fue cuando acaban de cerrar el Instituto Patria en la Ciudad de México, que era un gran colegio. En Molière, creo, ¿no? En Molière estaba Sí, en Polanco. en Polanco. Y tuve muchos compañeros que habían salido, o más bien, se les acabó la escuela y entraron al Colegio de los Maristas, al Centro Universitario de México, al CUM, y entonces pues sí, había esa molestia porque habían cerrado su escuela, que le tenían cariño. Fue un momento de muchos cambios y de mucha incertidumbre en la iglesia. Entonces daba la impresión de que los legionarios era algo seguro, sólido, bien planteado, con aval del Vaticano, y pues no tenía otra opción y se me hizo que estaba bien, ¿no? ¿En qué año se ordena usted sacerdote? Me ordenó Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro el 3 de enero de 1991, que fue el 50 aniversario de la fundación de los Legionarios de Cristo, y obviamente pues tenía un papel estelar el padre Maciel. En ese momento pues... ¿Usted conoció al padre Maciel? Claro que sí, yo estuve 20 ¿Y años. nunca le hizo ojitos? Porque pues, con esos No. ojos que usted tiene tan claros y se ve tan No guapo, hubo. ¿verdad? Gracias. No. ¿O ya estaba usted viejo para él? Pues no sé, la verdad. A lo ¿Ya era mejor, muy mayorcito? muy probablemente él era buen psicólogo, y captó que a lo mejor iba a tener problemas si había algo, ¿no? Entonces, que no era tan fácil. Un genial impostor, ¿no? El padre Maciel. Entonces, sabía qué, con quién, cómo. ¿Él estuvo el padre Maciel en su consagración? Claro que sí, fuimos 60 sacerdotes los que nos ¿De ordenamos. todo el mundo, mexicanos? Buena parte de mexicanos, fue variadito porque en la Legión siempre se ha buscado la internacionalidad, y pues claro que el protagonismo era de él, era el fundador, era 50 años de la fundación. El Papa Juan Pablo II pues quiso, creo que es la única vez en la historia que se ha hecho, con ordenación sacerdotal solamente de un grupo, de una congregación religiosa. Probablemente me equivoco. Sí hubo mucha discusión en eso, y el argumento fue que era un caso único porque era el fundador de una orden, que era difícil que se diera, que además era un hombre altamente virtuoso, y la congregación que en ese momento tenía mayor crecimiento de vocaciones. Se supo muy bien vender el asunto. También el Papa Juan Pablo II pues permitió que se utilizara el aula Pablo VI para los festejos del padre Maciel, cosa que se repetiría 10 años después, en el 2004. 2001. Sí, no, más, porque no fue a los 60 años de la Legión, sino a los 60 años de la ordenación de Maciel, en el 2004, que se hace una gran celebración por cumplirse 60 años de la ordenación sacerdotal de Marcial Maciel, ¿verdad? Que pasó de ser santo a ser el pederasta más famoso hasta el momento presente. Cuando usted se ordenó, ¿qué idea tenía usted de Maciel? Pues que era un hombre santo, sumamente apreciado por el Papa. Si algo, yo me preguntaba una vez, una de mis hermanas, bueno, ¿y de todo esto qué es lo que más te duele? Le digo, el aval del Vaticano. Yo he visto Porque fotos si no- donde está Juan Pablo II abrazando Claro que sí. a Marcial Maciel, y como diciéndose algo al oído. Sí. Siempre están así muy cerca Sí. uno del otro. Sí, esto es, y no solo ahí, sino en algunas ocasiones la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo entero, transmitida no por Eurovisión, sino por Mundovisión. Juan Pablo II elogió públicamente a Maciel y a los hijos e hijas del padre Maciel. No sé si sabía exactamente a lo que se refería en cuanto a los hijos de Blanca y a los hijos de Norma, ¿verdad? O si se refería a todos los demás, ¿verdad? Son de esas ironías, ¿verdad? Que además él, como en las congregaciones, órdenes religiosas, pues siempre se habla de las normas, del amor, de la fidelidad a las normas, y resulta que el amante de la hija se llama Norma. Entonces dice uno, bueno, aquí hay un Él era juego fiel de a las palabras. normas. Era fiel a las normas, indudablemente. Tiene su humor la historia, ¿verdad? Sí.
Su lado cómico. Tiene su lado cómico, sí. Ahora bien, usted ya se ordena, pues le es asignada, me imagino, a alguna iglesia. No, yo estudié filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma, que es de los jesuitas. Nos enviaban una parte de la teología, la hice con los dominicos en Santo Tomás de Aquino. También tuve unos diplomados en el Marianum, la Facultad de los Servitas, sobre especialidad de Mariología. Entonces, terminé de estudiar filosofía y teología, estuve 20 años en la Casa General, la sede central de los legionarios, en Roma, en Vía Aurelia 677, donde hoy todavía es la casa principal de los legionarios y donde reside el superior o director general. Por ejemplo, en el Bueno, con todos estos estudios teológicos, ¿no le parece un poco extraño que usted hubiese aceptado trabajar al lado de quienes manejaban la capacidad financiera, económica, el dinero y las inversiones de los legionarios? ¿No es un contrasentido estando con los estudios sobre María, todo lo que significa la figura de la Virgen Claro. María dentro del terreno teológico y práctico en la Iglesia? ¿No es para usted un gran contrasentido? Sí es un contrasentido, pero al mismo tiempo hay que entender la forma de proceder en la Legión, que todo está como en compartimentos separados, nadie sabe qué es lo que hacen los demás. Yo nunca imaginé, hasta después investigando, el poder financiero de la Legión. Pero no fue investigando, ¿usted estuvo en algunas reuniones? ¿Fue testigo de ellas o no? No, Cuando Porque hace no usted es- unas no estaba declaraciones yo. con relación a los grandes operadores del sistema financiero de los legionarios, en donde, según quedó asentado, usted menciona que el padre Maciel indicó a este señor, que ahora le doy el nombre, que era el cerebro financiero, sí, Luis Garza Luis Medina. Garza Medina, que invirtiera en acciones AAA o en Sí, inversiones AAA. correcto. Y le dicen, bueno, pues es que esas, padre Maciel, fíjese que son las que menos pagan. Y la respuesta de Maciel fue, en armas y en pornografía. Entonces, yo me pregunto, ¿esto no entra en contrasentido? No lo quiero acorralar, sí. No, quiero no, que no, estoy de acuerdo, platiquemos y veamos, sí. pero que O sea, queden las cosas muy esto claras. fue, como lo comenté en su momento, una conversación de pasillo, no era una reunión formal. ¿Por qué? Porque yo estaba de ayudante, no asesor, sino ayudante del padre José Blum, que en ese momento era el que llevaba la transición administrativa general, fue hacia el año 1992. Después del capítulo general queda el padre Luis Garza Medina como vicario, que se va apoderando de la administración también, y desplaza al padre José Blum Pérez. Entonces, en una de esos momentos... ¿Pero lo vuelven a llamar para el Banco Compartamos o no? No, eso me enteré porque tenía grandes periodos largos de sobremesa, el padre Maciel, y ahí iba comentando cosas, ¿no? Y entre esos comentarios de sobremesa, uno de esos fue el de compartamos. La idea pues la tomó de Yunus y pensó hacer el banquito, y él hablaba del banquito, y ya después supe que era compartamos. Y cuando llegué a México, porque pasé 20 años del 86 al 2006 en Roma, al llegar allá, aquí a Quintana Roo, pues yo esperaba que todo lo que me habían hablado en Roma o lo que le explicaban a los cardenales, a los obispos sobre las obras sociales de la Legión, pues lo iba a encontrar realizado en Quintana Roo en manera eminente. Y mi sorpresa fue que al llegar a la zona maya, pues no encontré más que gente maya, ¿no? No encontré dispensarios, no encontré actividades, se hacen las misiones de Semana Santa, pero pues es algo así casi de turismo religioso, pero no hay algo de inculturación, de total inmersión, ¿no? De full immersion en la situación, y de ayudar a la gente con talleres, con dispensarios, con iglesias, con una labor social de profundidad y de promoción humana integral, real, efectiva, sino que pues sirve para sacar las fotografías y presentarlo a nivel Estados Unidos, Europa,
y de esa manera recaudar fondos que pues nunca se ha visto realmente reflejado en la labor. Por eso es una prelatura. O sea, la diócesis es un obispo que tiene un equipo y con ellos va trabajando. Cuando hay una zona muy necesitada, se le encomienda a una congregación religiosa, por ejemplo, los mijes, no me acuerdo si es a los salesianos o a los franciscanos, entonces esa congregación se encarga, esa orden, de sacar adelante, de atender económica, espiritual, humanamente a esa zona que no tiene gente suficiente y recursos suficientes para la evangelización. El criterio con que se tomaban las decisiones en el banquito, como decía Marcial Sí. Maciel, era eminentemente un criterio bancario, sin ningún criterio social. Bueno, lo vemos que es totalmente… Yo no puedo bajar a detalles porque, como les digo, todo está muy cuadriculado y como en las grandes empresas, las decisiones lo toma el pequeño comité, el petit comité, los grupos, la gente especial, y los de abajo, pues eres el que firmas, el que llevas el papel, el que archivas tal cosa, pero tienes una visión nada más sectorial, que incluso hay una norma por la cual nadie puede hablar del trabajo que realiza con otro legionario. No puedes comentar nada de lo que te han encargado. Entonces tú sabes de todo este gran mural, nada más lo que se ve, por ejemplo, de la Plaza de la Constitución, o ves lo de Guadalajara. Entonces, si te preguntan cómo es el mural, dices, pues es un ángel, o es un arco de piedra, o es una torre, o es una pirámide. ¿Por qué? Porque lo único que estás viendo es ese cachito de la Catedral Así de Guadalajara. funcionan las mafias, ¿eh? Pues así funciona. Entonces, uno ve nada más y no tiene la visión de conjunto de todo lo que hay. Y hoy día es lo que impera dentro de la Legión. Les están diciendo a los jóvenes, a la gente, a las muchachas que están, ustedes este tema de la renovación de la Legión, de los asuntos, no lo comenten con los de fuera porque no lo van a entender. Nosotros tenemos una forma de ser y tenemos un carisma y solamente nosotros lo podemos entender. No lo platiquen con otros, ni siquiera con sus familiares, porque no lo van a comprender. Hablen de otras cosas, del tiempo, de la lluvia, de lo bonito que estuvo la audiencia con el Papa y de ese tipo de cosas. Por eso yo creo que es muy importante que incluso a nivel poder federal, los diputados y senadores exigieran que en los seminarios menores, donde haya menores de edad, como hacen en algunos lugares con las casas hogar, también se haga con las casas de los legionarios de Cristo, donde pernoctan, viven menores de edad o jóvenes que que el fin de semana lo pasan con sus padres, que la Navidad la pasen con sus padres, que de las vacaciones pasen un mes, porque si no los incomunican de la afectividad y del conocimiento real de la vida social, te hacen vivir una realidad diversa. Y creo que es muy importante que los niños, los jovencitos, estén en contacto con su familia, por lo mismo que decía Lilia. Puede ser que tienes un arranque de generosidad, de entusiasmo y todo, y si te quedas dentro de una burbuja, dentro de un invernadero, te parece que todo está muy bien, pero ya se te olvidó que existen las amigas de tus hermanas, porque nunca las ves, y cuando estaban chiquitas, pues eran de una manera, pero después con el tiempo, pues ya funcionan de otra manera, ¿no? Ahora, esto viene a colación porque dice usted, bueno, yo conozco una parte pequeña de la operatividad, pero hay muchas cosas que están a la luz. Por ejemplo, los intereses que cobra el banco. Sí. Del 4 al 6% mensual te lleva casi al 70% Claro. anual. Entonces es una operación eminentemente bancaria y de usura bancaria. Claro. Si compartamos, es hoy uno de los bancos más grandes de las Así es, microfinancieras. de los que mejores se han desarrollado. De los que mejor se han desarrollado, si reporta utilidades tan importantes. Yo me pregunto también, dentro de sus contratos, y siendo un banco de una congregación, ¿está la cláusula que habla del diezmo, por ejemplo? ¿El diezmo sobre qué es?
sobre el préstamo que te hice te voy a quitar el 10%, porque es el diezmo, sobre la inversión que tienes y tus utilidades te quito el 10%. ¿Qué hacen? Porque ese diezmo se aplica ya también en el banco. No lo conozco, yo no me he metido a eso. Yo sé el origen de cómo lo toman, cómo está la operación, sé detalles y quizás sería muy interesante. ¿Por qué no nos los dice? No lo conozco. No, esos detalles que dice que los conoce. detalles que conozco, sería muy interesante platicar con gente que trabaja en Compartamos. Según me han comentado, los viernes primero tienen que ir a misa, los llevan en Playa del Carmen, a la iglesia del Carmen, tienen que ir el viernes primero a la misa y pues hablan de que el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe es un ambiente muy religioso el que hay entre los trabajadores, y eso también es una herramienta para decirle, mira, tú sacrifícate, es un apostolado, échale ganas, y entonces les hacen trabajar más por una ayuda al prójimo y pues sacas mano de obra barata, motivación espiritual para trabajar en un banco, ¿no? Entonces, cuyos accionistas están, creo que por ejemplo el de 1 kilo de ayuda, ¿no? Kilo de Ayuda también está, es parte de esto, la Fundación Lazos, ahora si uno va a ver… Televisa con su Teletón. Teletón, y según sabido tiene un 12% de acciones en TV Azteca. Eso explica un poco La Rosa de Guadalupe, A Cada Quien Su Santo y otro tipo de programas eminentemente católicos donde hay esa mano. Uno de los que mucho ha intervenido es el padre Cipriano Sánchez, que es también legionario de Cristo y que es también uno de los que le escribe discursos y documentos al cardenal Norberto Rivera, ¿no? Es muy brillante el padre Cipriano, español. También Salinas es brillante. No, hay mucha gente brillante y no por eso. Las instituciones educativas que también manejan. ¿Te parece que las veamos ahora que regresemos del corte? Por favor. Claro. Porque eso sí es largo, ¿eh? Sí, cómo no. Enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Bien, Jorge, pues Pues lanzaste también lo de las los legionarios de Quito universidades. controlan muchas instituciones educativas de todos los niveles. Sí, es un gran holding educativo de alto poder adquisitivo. Sí. Uno de los más cotizados es, por ejemplo, el Chatelar, que es una escuela, una fábrica de princesas en Suiza, en que incluso algunas personas… Fíjate, fábrica de princesas. A ver, ¿de qué es eso?
Pues es, ¿Por qué no habrá fábrica de reinas? Porque yo ya voy a ir a la fábrica de reinas madre. lo digo de esa manera para hacernos entender, es una muy exclusiva academia en Suiza, el Chatelar, en que hay la princesa Astrid de las familias Habsburgo y de otras grandes familias como los Liechtenstein, pues colaboran, dan algún curso, hay personalidades de la aristocracia o nobleza europea que dan clases ahí de urbanidad, pues de alta forma, un poco al estilo de preparar a la princesa Máxima de Holanda, una argentina que termina colocada en, pues va a ser la próxima reina de Holanda, siguiendo. ¿Quién es ella? Es una muchacha preparada en las formas de educación, de cultura, de idiomas, y como se hace carrera en la política, también se hace carrera en la nobleza, porque hoy no hace falta solamente, no es necesario tener sangre azul, también puedes tener sangre verde y entras a la nobleza, ¿no? Con la sangre verde, pero una buena educación para no hacer el ridículo dentro de ese ambiente tan exclusivo. Sofisticado. Entonces, esta escuela de Chatelar, pues van muchas jovencitas, sobre todo latinoamericanas, a formarse ahí y pues tienen su fin de semana en el Cairo, otro en Viena, en Londres, son los fines de semana y de esta... Qué rico, mira tú. Muy ¿Cómo bien. la cigüeña no aterrizó por allá? Ha de haber, No, yo hombre. supongo, vaya, es nada más una ligera especulación. Las hijas de muchos de estos grandes capos, yo creo que las pueden mandar ahí también. Yo creo que de los capos, porque fíjate que de ¿Verdad? los políticos, no, pues ya ves la Lady Profeco y Ah, la sí, hija claro, de estos, no, sí, estos son nacos. Así es. Nacos totales. Pero, Pero ¿dónde estudian las hijas de estos grandes capos? Muchas de ellas estudian las en hijas Suiza. de la tal por cual, diría. Sí. Bueno, pero está pues la Universidad de Anáhuac, Sí. está Kipling, Sí, Está- la Academia Maddox, Oxford, la cadena de los Cumbres, en Playa del Carmen, Mayalán, aquí está el Cumbres. O sea, hubo un momento en que se trató de dar diversos nombres para evitar que los problemas que había en uno se pasaran a otro. Cuando hubo unas acusaciones de abuso sexual en el Cumbres, de abuso de menores de edad en el Cumbres Lomas de México, que es la primera escuela, entonces las escuelas que se abrieron en torno al año 2000, del año, el gran jubileo del 2000, tomaron diversos nombres, en Tapachula tenía un nombre, en Morelia otro, y después se ha hecho un esfuerzo para darles a todos el nombre, pues como las grandes cadenas comerciales, que todo entra dentro de una cadena, con los nombres de cumbres, ¿verdad? Está el irlandés. y bueno, y además todo esto les permite seguir evadiendo impuestos, me imagino. Bueno, ahí viene la grande argucia es que ante el Estado se presentan como iglesia y ante la iglesia como institución civil. Entonces, oye, tienes que pagar esto y esto, es que soy una asociación religiosa y estoy ayudando. Llega el Papa, el obispo y le dice, oye, tu aportación para la iglesia. No, esta es una sociedad civil, una inmobiliaria que no tiene. Entonces, cuando me cae el Estado, le digo que soy iglesia, cuando me cae la iglesia, digo que esto es del Estado. Bueno, este tipo de movimientos se hacen con fines muy específicos, creo yo. Todo en la vida tiene un fin, un objetivo. Sí, para muchos, bueno, pues es el enriquecimiento personal, el acrecentar fortunas, etcétera. ¿Qué es lo que mueve a estos cerebros financieros? ¿Qué mueve entonces a una congregación a hacerse de un poder económico tan fuerte que solamente le va a dar a los miembros de esa congregación, bueno, una vida placentera, con lujos, pero no les tiene una garantía patrimonial, no les tiene todas estas cosas que se buscan en el común de los denominadores? Sí. Por ejemplo, pues quieres dejar asegurado el futuro de tus hijos, de tus nietos, etcétera. Estos curas me supongo que no, o lo hacen de trasmano,
o qué pasa, o cada uno de estas gentes que está atesorando todo ese dinero tiene una vida personal como la de Maciel. Bueno, la Legión es como las castas de la India. Están los brahmanes, están los Dali. O dicho de una manera más occidental, es una forma de trata de personas, con la característica también de escort, de una agencia escort. Tú tienes tus edecanes, hombres o mujeres, que los rentas para los eventos, con o sin componente sexual, pero así como hay para inauguraciones de locales, pues te rentan unas edecanes para que vayan a amenizar a las personas a la entrada o para atraer a los clientes. Entonces, es una agencia escort espiritual, para que sea un sacerdote guapo, con ciertas características, el que celebre la boda, que sea exclusivo. Hablamos de Carlos Salinas, pues hace año y medio que fue la boda del único hijo varón de Carlos Salinas. El que celebró la boda no fue un cardenal, no fue un obispo, fue el rector de la Universidad de Anáhuac, el padre Jesús Quirce. Entonces, es una etiqueta una diferente. etiqueta de glamour especial, o sea, no. Sí, usted no tiene va a cara venir. de legionario, ojo claro, güero. Pues la selección racista, hitleriana. Se les llaman a estos metrosexuales de alguna manera ahora, ¿no? O sea, así muy atildados, muy... Sí, así es, ese es el estilo, porque está muy bien estudiado para responder a lo que quiere una clase social. Por ejemplo, los Aquí están seminarios. los Corcuera, metidos en esto. Álvaro Corcuera. Álvaro Corcuera. Álvaro Corcuera. No sé si vieron la fotografía que sacó el periódico por esto hace 2 días. Sale el padre Maciel, Robles Gil, que es el nuevo superior general, luego Florencio Sánchez Soler, que con Robles Gil era los 2 encargados de atención a las víctimas de Maciel, y luego Álvaro Corcuera. Entonces, en esa foto están los 3 jovencitos, bien trajeados, y junto con Maciel, o sea, los 2 que han sido superiores generales después del padre Maciel, y los encargados de atención a las víctimas de quien admiran, ¿no? Y dice, no, bueno, pues, ¿no? ¿Qué es esto? Porque estamos dentro de... precisamente quien se hace cargo ahora de los legionarios de Cristo sentencia y reconoce que hubo un silencio institucional con relación a los abusos de Maciel. ¿Qué es un silencio institucional? Mentira e hipocresía. Yo creo que una de las artimañas es el juego del lenguaje. Por ejemplo, el padre Luis Garza Medina, siendo vicario de Maciel, dijo a la comunidad que nuestro padre, yo diría nuestro fraude, tenía una sexualidad desestructurada. Entonces, con ese juego de palabras, una sexualidad desestructurada, bueno, digamos, era un depredador sexual, o sea, abusó, Como tú comprenderás. está documentado más de 100 casos de abusos sexuales. Empezó la documentación desde 1944. Hay un libro que se llama La voluntad de no saber. Hay que buscarla en Gandhi porque otras librerías muy piadosas pues no venden eso. La voluntad de no saber. De 1944 es el primer documento en que se acusa a Maciel de abusos sexuales sobre menores de edad. Llegamos hasta el 2004 que por fin se castiga a Maciel. A final, más bien hasta el 2005, cuando viene el capítulo general y lo separan del gobierno. ¿Y por qué se hace? No fue por las denuncias hechas ante el Vaticano, sino gracias a gente como ustedes, de los medios de comunicación social, que se dieron a la tarea de evidenciar, de sacar los documentos, como fue el caso de Carmen Aristegui y el Canal 40, que le costó la vida al Canal 40, y a Carmen Aristegui tenerse que ir a otras partes, porque no había quien la contratara por haber levantado la voz en contra del padre Maciel, En haber contra dado de voz. todos los intereses que están detrás del padre Maciel, porque, bueno, por ejemplo, Carlos Slim
es uno de los protectores de la Universidad de Anáhuac y Claro de que muchas sí. otras instituciones de esta naturaleza. Están los Corcuera, Los están Servitje los de Servitje. Bimbo, él fue el que organizó, Servitje fue el que organizó el boicot al Canal 40, les llamó a los demás, no puede ser que al padre Maciel tan santo y Oiga, tan bueno. padre, y estos grandes empresarios, es que no me cabe en el cerebro, ellos tienen la información de que Marcial Maciel fue pederasta, la información objetiva, Sí. incontrovertible, quizá tengan más información que mucha gente, Sí, y a pesar de eso lo protegían de esa manera, socios, porque entonces son iguales o peores. socios, ¿no? Voy a poner un ejemplito. Piensa en una persona, un empresario, al que Estados Unidos le retira la visa americana. Retira, en segundo acto, vende sus propiedades, sus negocios, en varios cientos de millones de dólares. A la semana de la venta, tercer acto, se enferma gravemente, lo trasladan en avión y en el vuelo muere y lo incineran. ¿Murió? ¿O fue una manera de cambiar de personalidad? Es el caso de Fernando García Zalvidea. Le quitaron la visa americana, vende por unos 400 millones de dólares sus negocios, se enferma, lo llevan en avión, muere en el trayecto a la Ciudad de México, lo incineran y pues si yo diera una pista, ¿a dónde se me ocurriría que se iría él? Pues a Haití, donde acababa de abrir la Ciudad de la Alegría en Haití, y Haití no tiene extradición con ningún país. Haití no tiene forma de haber investigaciones porque tiene un estatuto especial desde su independencia en que ha estado incomunicado por varias leyes y entonces… Oiga, padre, ¿y si se le aparece el muerto y se lo lleva? Vámonos al corte, ahorita volvemos. Ahora sí me quedé con el ojo Sí, cómo no. cuadrado. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you
under my skin. I've got you. Jorge, qué Oye, pero quedé yo interesante, así ¿verdad? como se dice, patidifuso, cariacontecido. Sí, yo sorprendidísima. Me enchiné, fíjate. Me No, puse sí, así no, chinita. no, es que cualquier novela de terror o truculenta queda pequeña al lado de la realidad. Sí. La realidad. A Supera lo mejor alguien muchísimas puede, fantasías. a lo mejor alguien puede pensar que estoy inventando, pero verdad que tendrá muy buena imaginación. Dicen que estoy loco, porque incluso han dicho eso, que estoy loco. El problema es, ¿por qué no me tiran a loco? ¿Verdad? Que sería lo más fácil, lo más congruente. ¿Para qué discutir con un loco, no? Si ¿Cómo está loco. escogen a sus, mencionamos antes del corte un nombre muy Sí. conocido, prestanombres de la iglesia, de los legionarios, prestanombres, Sí. lavadores de dinero. Sí, porque hablamos de un gran socio del obispo Pedro Pablo Elizondo de los Legiones de Cristo, pues Fernando García Salvidea, no es ningún secreto, les construyó la segunda alberca del seminario de Chetumal, iglesias, la ciudad de la alegría, que hubo un incendio, ¿se acuerdan ustedes? Atrás de la casa de los abuelitos hace como 3 años, hubo un gran incendio en la ciudad de la alegría. Y dice uno, ¿qué tanta cosa podían tener los abuelitos? Más bien eran documentos que, pues que se incendiaron, ¿no? Como ocurre en una buena película, ¿no? Bueno, a mí me salta esta situación. ¿Por qué de manera permanente disfrazan de una ayuda humanitaria todo esto que encierra grandes negocios? En el Vaticano, no se dan cuenta, esa es la lucha actualmente del Papa Francisco, esos Ahí son está, los temores. el Papa Francisco está ¿Qué en esa pasa? lucha. El Padre Maciel tenía una frase, yo se la oí varias veces. No hay mejor negocio que los pobres. Teletón, como también Un kilo de ayuda. un kilo de ayuda, todo lo que se hace Las becas llorar, escolares. becas escolares, y pues todo esto, ¿no? La ciudad de la alegría. No hay mejor negocio que los pobres, pero es verdaderamente nefasto, o sea, infame lucrar con el dolor, con la enfermedad de la gente. ¿No? Pero esa es la mentalidad y entonces te reviste de un manto de bondad, ¿no? Como dice la gran Mario Puzo, ¿no? Que inicia así el libro del Padrino. Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? Yo creo que hay mucha lección en ese libro del Padrino que pues aquí ha resultado el padrino del obispo era Fernando García Salvidea, que le ayudó en muchísimas cosas. No sé, también sería cuestión de investigación si hay inversiones de la prelatura en Best Day o en algunos de los hoteles de la compañía y cuando se vendió, quién compró, qué, etcétera. No sé, pero es muy indicativo que cuando han venido obispos y cardenales, personalidades eclesiásticas, pues siempre se les ha dado hospedaje, no sé, pagado cortesía o no, en los hoteles de Fernando García Salvidea. Aquí me consta en Playa del Carmen y también aquí en Cancún. Se dice que la delincuencia organizada no ha podido ser destruida, ni acabada, ni limitada por dos poderes que tienen. La fuerza, el manto de la protección política y el de la estructura financiera que tienen. Sí. Pudiésemos entender que también, para no hablar de los legionarios de Cristo, sino de Maciel Sí. y de su grupo, este grupo de empresarios que lo rodean, también tienen protección política. Seguramente, vamos a poner el caso, ¿cómo los legionarios se quedan o adquieren la prelatura de Cancún Chetumal? Es decir, Quintana Roo. ¿Cómo se las hacen llegar para Claro. protección de los mayas, supuestamente, Sí, verdad? sí. Como Estaban los asignatura. Maricol aquí con los mayas hace muchos años. O sea, el padre Maciel, hacia el 68, a través de la mamá del presidente Díaz Ordaz, logra entrar en contacto con los pinos. En el movimiento de 68, pues el padre Maciel hábilmente echa gran parte de la culpa a los jesuitas
sobre los problemas y hace pasar información a Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, que se convierte en el siguiente presidente y al ser presidente de la República tiene información confidencial el padre Maciel, que va a abrirse el Acapulco del Caribe, o sea, Cancún. Se adelanta y va y habla con el Papa Pablo VI, el que dice que los legionarios, misioneros para América Latina, etcétera, y le dice que pues Quintana Roo es un territorio perdido, inhóspito, para atender a los mayas. Consultan al arzobispo de Yucatán en Mérida, que se encarga de la zona norte, que en ese momento pues era las cuantas gentecitas de Isla Mujeres y de Cozumel, y dice, bueno, no, Chetumal lo atendía Campeche, porque era imposible llegar por otro lado, que no fuera por Escárcega, a ver cuándo llega si salvando el pellejo. Si hoy día Escárcega está horrible el camino, imaginemos en los años 70. Entonces, a la hora que le preguntan al arzobispo de Mérida, dice, sí, ay, los legionarios, ay, milagro divino, ya se van a encargar de los pobres, que se queden con Quintana Roo. Y el de Campeche dice, ay, bendito sea Dios, milagro divino, que se queden a atender Chetumal, ¿no? Me libran de esa catástrofe de tener que ir a Bacalar y a ver qué día llega alguien a Carrillo Puerto, ¿no? Hoy pues, está fácil, pero en ese momento era verdaderamente de aventura, qué bueno que se vayan. Llegan en el año 70 a Chetumal, el primer obispo fue Bernal. Por cierto, el único lugar del mundo gobernado por un obispo legionario es Cancún. No hay ningún otro lugar del mundo gobernado por un obispo legionario, solamente Cancún. Entonces, llega... O sea que, insinúa usted que Pedro Pablo Elizondo gobierna Cancún. Que gobierna eclesiásticamente. Bueno. Eclesiásticamente. Dije, no, no hay ya ninguna no diócesis, no, Cancún. No solo Cancún, todo Quintana Roo. ¿Verdad? Llega Jorge Bernal, que es el obispo emérito, con un grupito de legionarios, porque además siempre ha sido Quintana Roo el destino de los indeseables de la Legión, porque aquí se perdía un poco la pista, la Siberia verde también en sentido eclesiástico. Se mandaron acá, algunos de los que fueron víctimas de Maciel los mandaron para acá, otros que tenían diversos problemas, que era gente que no quería trabajar con los ricos y no seguía el carisma de los legionarios, va a dar a Quintana Roo, otros que tenían problemas o sea, los indeseables se van a Quintana Roo y hay santa paz. Por ahí vine a dar también por ese mismo motivo, no más que ya ven que las cosas después te mandan al infierno y apagas el fuego y se pone malas el diablo, ¿no? Entonces, llegan al poco tiempo, la sede del obispo la pasan de Chetumal a Cancún. El nombre oficial jurídico es Prelatura de Chetumal, Asociación Religiosa. Eclesiásticamente después le modificaron y es Prelatura Cancún Chetumal. Y el obispo pues reside, vive en Cancún. Creo yo que rara vez será que pasa 24 horas en Chetumal, aunque conserva el nombre de catedral y tiene los dos nombres como dos sedes del obispo. ¿No? Bueno, dicen que ya pasando de nuevo al terreno personal, ¿hay pederastas aquí en Cancún? ¿Lo ha sabido? Los ha habido, en este momento no sé, y ahí viene la invitación a la población que quien sepa haga las denuncias, ¿no? Yo por Pero usted sí tenía unos nombres, ¿verdad? Por sí, ahí guardados, ¿no? No guardados, yo los he comentado en varias ocasiones, porque me lo han referido personas, nunca me han dado la documentación o no han hecho las denuncias y sería el momento que se hagan las denuncias pertinentes. Son 3 casos. El primero, el más antiguo, el padre Fernando Martínez, que fue director del Cumbres de Cancún. Ese ya está en Salamanca. Está en Salamanca, España. En España. Entonces, hay padres de familia que han tenido sus hijos, ya hace varios años que ocurrió esto, que deberían hacer la denuncia, porque este señor no prescriben los delitos de este tipo, para que si es el caso se pida la extradición de este delincuente, de este criminal, ¿no? El otro caso es el padre Brendan Hurley, un australiano
que era capellán de la Academia Maddox, de los legionarios, y del Colegio Oxford en la Ciudad de México, y en varias ocasiones vino acá de vacaciones, y en un rancho que ya no existe, de ecoturismo, que estaba en la carretera entre Cancún y Playa del Carmen, Loma Bonita. Algunos trabajadores me comentaron, con esto de la rotación de personal es muy difícil volverlos a encontrar, alguno ya se fue a Tijuana y así, que habían dicho al padre Fernando Rodríguez, que está en la iglesia de la Quinta Avenida, que este padre pues estaba clarísimo que llevaba niños ¡ay, qué barbaridad! pobrecitos y tal, y el padre lo regañó diciendo que no había que decir cosas feas, que había que hablar siempre bien de la gente y menos de un sacerdote, y que no se debían hacer esas cosas, hay que portarse bien, no decir cosas malas y tratar Etcétera, bien etcétera. y orar por los pecadores. Entonces, ese caso, la última vez que supe, hace poco, cosa como un año, estaba en León, Guanajuato, el australiano Brendan Hurley. Más reciente es el caso del capellán del colegio Mano Amiga de la Ciudad de la Alegría aquí en Cancún, el canadiense Raúl LeBlanc, al cual el caso fue abuso sexual de menores, por medio de Fernando García Salvidea, que en paz descanse, si es que ya está descansando, como habíamos dicho, que en paz descanse. Bueno, él dio, o por medio de su gente, se consiguió un financiamiento de unos $50,000 para resarcir daños a la familia, y la familia ya no hace ninguna denuncia al padre Raúl LeBlanc, le consiguen la dispensa de sus votos religiosos, lo mandan a Canadá, tratamiento psiquiátrico, le consiguen trabajo. Qué bueno que se hace todo eso, pero queda pendiente lo que es la pena por un delito, ¿verdad? Claro. Pero no hay delito, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Si los padres de los agraviados no hacen la denuncia, pues no hay nada que hacer. Y existe ese temor reverencial de decir, ¿cómo voy a hacer algo en contra de un padrecito? ¿Cómo voy a hacer algo si el obispo me dice que no? Entonces, pero hay que superar ese temor reverencial y recordar que nadie tiene el monopolio de la verdad, que nadie puede ir en contra de la verdad, que todos estamos al servicio, y donde quiera que haya algo de verdad, ahí encontramos a Cristo. Bien, pues qué terrible, nos tenemos que ir. Sí. Y antes sí quisiera hacer así como usted hace una invitación para que quienes tengan una denuncia que hacer, lo hagan con toda valentía. Yo también quiero decirle a usted que lo que menos hemos pretendido en este programa es dañar su fe ni su creencia. Para nada. No es en contra de todo esto que acompaña la espiritualidad de cada uno de nosotros, lo que nos lleva a abrir los ojos, a abrirlos muy bien, a saber en quiénes podemos confiar, en quiénes no, y sobre todo a cuidar a nuestros niños, a enseñarlos también a ser muy valientes por encima de hábitos, uniformes, trajes de marca, de lo que sea. Vamos haciéndolo y vamos confiando que Dios es muy grande, si me permites, ¿verdad? Exactamente, a lo largo de los 2000 años, la Iglesia Católica ha pasado por situaciones terribles, sea en la Edad Media, en el Renacimiento, exactamente toda esta debilidad y podredumbre humana demuestra la fecundidad y la fuerza del Evangelio, que nuestra confianza no está puesta en instituciones y personas, sino nuestra confianza está puesta en el Señor, y que de todo esto, cuando hay verdad y cuando hay luz y cuando por encima del dinero y del poder se pone la verdad y el servicio al prójimo, se sacan beneficios. La pobreza nunca ha hecho daño a la Iglesia, el poder y la gloria sí. Gracias, Padre. Jorge, happy birthday to you. Muy buenos días. Vámonos a desayunar. Vámonos. Muy buenos días. Muchas gracias.